Josu es un profesor de universidad que se ha convertido en el azote de los periodistas españoles. Harto de leer titulares incorrectos, estadísticas mal interpretadas y conceptos erróneos, decidió abrir malaprensa.com sin pelos en la lengua. Vamos a hacer una prueba con los periódicos de hoy. Josu, o sea que tú eres el crítico que está detrás de Mala Prensa, ¿no? Sí, soy yo. Soy el culpable de Mala Prensa. Sí, oye, en tu caso, ¿estás harto de leer cosas incorrectas en prensa? Y dices, voy a hacer un blog. Ya sabes que un blog lo puede montar cualquier persona con motivos buenos, malos o regulares. Y bueno, pues este era un tema recurrente de conversaciones de amigos. Sí. Pero ¿cómo es posible que publiquen este disparate y al día siguiente no lo rectifiquen? ¿Y qué pasa aquí, no? Y un buen día, con estos dos blogs, empezaba a leer algún blog y tal, dije, pues se podría hacer un blog sobre esto. Yo no soy un profesional de los medios. La gente que trabaja en los medios está acostumbrada a tener todos los días muchos periódicos, a verlos un poco. Y a veces, pues si yo me leo un periódico solo en un día, tampoco veo todos los días algo escandaloso, ¿no? También es verdad que, claro, como el blog ya tiene un número de lectores, a mí todos los días me escriben los lectores y me mandan ejemplos. Claro. O sea, yo hoy día ya podría sentarme en casa, no ver ni un periódico y solo con los mensajes que me manda la gente podría escribir el blog perfectamente. Me mandan errores que son graciosos, pero que tampoco son erratas, ¿no? Pero bueno, un ejemplo que a mí me hizo mucha gracia fue, gracia dentro de la circunstancia, ¿no? Cuando se murió el Papa Juan Pablo II, fue una cosa muy divertida. Todos los medios españoles empezaron a decir, cuando llevaban como, no llegaba un día, pasando personas por la sala donde estaba expuesto el féretro, que había pasado 1 millón de personas. Ninguna fuente italiana lo decía, el periódico oficial del Vaticano no lo decía. Yo creo que lo debió decir alguien en una radio o una televisión española, todos lo copiaron a todos, pero lo más divertido es que la televisión vaticana por internet te daba la imagen en directo de lo que estaba pasando allí. Entonces yo en pijama en mi casa podía más o menos contar cuántas personas por minuto pasaban, echar un cálculo de cuántas podrían pasar en 1 hora y ver que era imposible que hubiera pasado 1 millón de personas. Es decir, es curioso, ¿no? Es la fuerza de un dato que viene de no se sabe dónde y que yo tengo delante de mis ojos la manera de comprobar que es falso, pero no me importa, prefiero repetir lo que me han dicho otros. Ese fue para mí un ejemplo muy bonito, un poco de la mecánica perversa que a veces funciona, lo que diga la fuente yo lo repito, aunque tenga delante de mí la evidencia de que eso es equivocado. Bueno, yo he traído, me he ido al periódico, he traído los 5 principales diarios de este país y, por ejemplo, yo no sé, ¿a ti te cuesta mucho encontrar errores, encontrar cosas que no te gustan o...? Bueno, vamos a ver, todo depende de cuánto exigente se ponga uno. Casi siempre, si te pones, aparece algo. En este periódico sale algo muy común, que son las encuestas, las encuestas políticas. Claro, tú como estadística... Sí, entonces las encuestas son un terreno muy abonado para que se cometan, bueno, errores entre comillas, es decir, no son errores de datos falsos, pero sí son errores del tipo, pues como sucede un poco aquí, ¿no? Sí. Que se da, por ejemplo, una estimación de voto con una precisión de un decimal. Y claro, quizá la gente, el lector, no está educado para saber, y los periódicos podrían ayudarle a hacerlo, que la estimación siempre tiene un margen de error. El margen de error aparece por ahí, aparecerá en el interior, en una nota al pie, ¿no? Pero claro, cuando uno dice que la estimación de voto de un partido es el 41,0%, parece que uno sabe algo con mucha precisión, como uno sabe que tiene en el bolsillo 15 euros con 25 céntimos, y no es el mismo género de conocimiento el que tenemos. Esto es una cosa curiosa, porque esto es una gráfica que representa la valoración de los políticos. ¿Sí? Y entonces, de manera gráfica, por lo que veo, han querido representar la valoración de los políticos con una foto, digamos, a escala en relación con los puntos que reciben. Por ejemplo, tenemos aquí a Mariano Rajoy, que recibe un 4,5, y a Alberto Ruiz Gallardón, que recibe un 5,8, pero la proporción no existe, es decir, Mariano Rajoy es como la mitad de tamaño de Alberto Ruiz Gallardón. Y de 4,5 a 5,8 no hay... Claro, no hay esa proporción. El lector que vea esto ve a Ruiz Gallardón como un gigante y a Mariano Rajoy como un enano, cuando en realidad serían como el hermano de 6 años y el hermano de 5. Dos cosas que a los periódicos les chifan y que les vuelven un poco locos, que es el sexo, el porno e internet, una combinación explosiva. Les encanta, ¿no? Tener algo que contar sobre eso. Sí, estas cosas del sexo, las drogas, la delincuencia, son cosas muy dadas a que hay estadísticas, supuestas estadísticas, que nadie sabe muy bien de dónde vienen, que se cuentan infinitamente, sí. y a mucho dato, bueno, que se da por bueno, pero que nadie comprueba. Que te conviene en el porque momento. No se puede comprobar, claro, también. Sí.
que el 12% de las páginas web albergan contenidos para adultos, que la palabra más buscada en la red es sexo y que el 35% de las descargas por internet tienen contenido sexual. Bueno, son 3 cifras... Y que además no viene quién. No, por supuesto, no viene quien lo datos? dice. Son 3 cifras de estas que a mí me encienden la alarma, digamos. No me extrañaría que entrara en Google y en no mucho tiempo, a veces en 3 segundos, a veces en 20 minutos, encontrase o bien que esas informaciones no están muy bien sostenidas, son especulaciones que alguien ha hecho algún día, pero que no hay datos. Porque claro, ¿cómo vas a tener un porcentaje de... ¿Qué porcentaje de las descargas por internet tienen contenido sexual? No, es que es algo No hay datos imposible sobre abarcar. eso. Parece como que los periodistas o los medios, digamos, tienen como una afición a los números, ¿no? O sea, si tienen un número ya tienen como la mitad de la noticia. Y les da un poco igual que el número sea bueno o malo o medio pensionista, ¿no? Bueno, ya se quedan como leyendas urbanas, ¿no? Como hay una muy famosa que hemos comentado varias veces en la página, que es sobre las prostitutas que hay en España. Hay un número de prostitutas que se repite, que son, no recuerdo bien, son 300 y pico mil o 400 mil. Llevan como 20 años todo el mundo repitiendo la misma cifra que alguien una vez imaginó. Nadie sabe muy bien cómo se hizo eso. Bueno, no había estudio, era una estimación, ¿no? Y ese número sobrevive. Y, coño, me imagino que el periodista va a su servicio de documentación del periódico y dice, a ver, ¿cuántas prostitutas hay en España? Y encuentra que 2 años antes un artículo decía que había 400.000. Y ya como alguien lo dijo y lo publicó en un periódico, le parece suficiente para publicarlo él. Esta yo no estoy en absoluto seguro de que esto sea mala prensa, pero este sería otro ejemplo de algo que a mí me llamaría la atención, ¿no? Sale un número muy espectacular, dice 50.000 inmigrantes hacen labores de vigilancia en empresas privadas de manera ilegal. Y en cuanto uno ojea un poco, ve que la fuente son los sindicatos, ¿no? Hay problemas con las fuentes. A veces no hay recursos suficientes para hacer bien el periodismo, ¿no? Entonces uno recibe montones de notas de prensa y de ahí, pues prácticamente lo único que puede hacer casi es seleccionar, retocar un poco y publicar. Y hay pues pocos recursos para producir información propia, para contrastarla, etcétera, porque eso es caro. Claro, si tú pones a un periodista toda una mañana para escribir media página, pues te sale mucho más caro el periódico que si tú coges una nota de prensa, la retocas un poco, porque entonces un periodista te puede escribir 4 páginas, ¿no? Y las fuentes tienen profesionales que saben presentar la nota de prensa de tal manera que el periodista diga, caramba, aquí hay una noticia. ¿Y eso qué significa? Que muchas veces las fuentes, que pueden ser empresas, pueden ser sindicatos, pueden ser ONGs, pueden ser ministerios, puede ser la iglesia, puede ser quien sea, ¿no? Partidos políticos, qué sé yo, pues consiguen colar, entre comillas, cosas que no necesariamente son, digamos, falsas estrictamente, pero pueden ser, pues eso, a lo mejor estimaciones hinchadas o estimaciones poco contrastadas, que claro, siempre van a ser en favor de sus intereses, ¿no? Siempre van a decir algo favorable a sus argumentos, y muchas veces los medios pues lo reproducen sin haber hecho el esfuerzo de contrastar, de verificar otras fuentes, de ver si realmente aquella cifra o aquella información es del todo completa, etcétera, ¿no? Y eso hace que se cuelen muchas cosas que quizá con un poco más de tiempo, a la misma gente, con la misma profesionalidad, pero con más tiempo, podría hacer cosas mucho mejores. Oye, si algún día trabajo en la redacción de un periódico, lo primero te mando un jamón, tío, porque es que si no... No funciona, no funciona, nada, soy implacable. Pues Bueno, gracias, ¿eh? Oye, pues me alejo nada. de haberte visto Vale. y me quedo Hasta aquí otra. echando yo un vistacillo de lo que hay. Ven, hasta luego. Hasta luego.